Damos inicio a nuestra audiencia y desde la plataforma Zoom contamos con la presencia de Awilda Reyes Beltré, abogada especialista en Derecho Penal. Ya la hemos tenido en otras oportunidades, ¿verdad? Pues dando sus conocimientos jurídicos acerca de temas de interés, y en esta oportunidad los vamos a dedicar a las tres causales desde el punto de vista del derecho. Awilda, bienvenida al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo te sientes? Todo muy bien, muy buenas tardes a ti, al equipo de Sí. Fungempro. Gracias por la invitación y es un honor para mí estar nueva vez con ustedes y con toda la audiencia que los sigue tarde tras tarde para ver el contenido de valor que ustedes siempre aportan a la sociedad. Bueno, sobre este tema tenemos muchas inquietudes, pero me gustaría que iniciemos por la más reciente propuesta por el presidente de la República, que habla de pues llevar las tres causales a un referendo, partiendo de que no solamente es una decisión que tiene que ver con el derecho, sino también religioso. Y he visto pues algunos juristas alegar de que no aplica para referéndum por tratarse de derechos fundamentales. ¿Qué opinión te merece? Bien, con respecto al tema, yo soy de la tesis de que ciertamente para discutir este tipo de temas no es necesario, no aplica la figura del referéndum, ya que esta está, según la misma Constitución, establecida para lo que son cuestiones propias de discutir modificaciones o creación de ley para la protección de algunos derechos fundamentales. Aquí en este caso de las tres causales no estamos discutiendo el tema de un derecho fundamental. Estamos tratando un tema de derecho penal. Si criminalizamos o no esa acción, ese hecho, aún en las tres causales. Y la criminalización de los hechos corresponde estrictamente al Estado. No debe esto, el ius poniende que tiene el Estado de castigar y de describir en la ley penal cuáles son aquellas conductas que van a estar dentro del catálogo de crímenes y delitos que el Estado sanciona, no puede ser sometido a la voluntad popular. Es una labor legislativa que requiere un estudio serio y metodológico y la utilización de las técnicas y las herramientas que el derecho penal le aporta para esos fines. Ya en el aspecto propiamente de cómo lo que han elegido, ¿no? De discutir el Código Penal y excluir esto para discutirlo de manera separada, aparte. Eso sería una forma de sus legisladores. ¿Cómo usted la cataloga? Y si eso pudiera pensarse que es sencillamente pues postergar más el tema y no dar la cara por el costo que algunos políticamente pueden inferir que traería consigo. Ciertamente, Mildred, tal como tú apuntaste, decidir poner las tres causales fuera del Código Penal para legislarlo en una ley especial sería retrasar de manera innecesaria lo que es la modificación y la posterior promulgación del nuevo Código Penal tan esperado y tan necesitado. Nosotros citábamos en otros escenarios que nuestro vetusto Código Penal de 1884 contiene ya dentro de sí circunstancias que justifican que no tan solo la vida, sino otros derechos, otros bienes jurídicos sean vulnerados, sean agraviados en casos excepcionales y siempre y cuando se justifique la necesidad de agraviar ese bien jurídico, ya sea la vida o ya sea otro diferente. Es decir, que los legisladores, en el caso de las tres causales, no harían nada diferente a lo que ya nosotros tenemos en nuestra legislación actual, que es bastante vieja y no es posible que el legislador del 1884 haya tenido una visión más amplia con respecto a las posibilidades que la vida le puede poner al ser humano para poder determinar que ningún derecho es absoluto y que cada ciudadano puede verse en circunstancias extremas y extraordinarias en las cuales tenga que decidir ya de una forma distinta a lo que dispone el derecho. Para decirlo de otra manera, existen causas en nuestro Código Penal que cuando usted se ve atentado a su vida, un atentado a su vida, usted legítimamente se puede defender. Es decir, que no se pone por encima
ningún tipo de derecho, sino que se justifica que usted, defendiendo su vida, usted pueda agredir a otro. Esto perfectamente se encuadra dentro de una de las causales que se están discutiendo dentro del Código Penal. Y si nosotros vemos, desde 1884, nadie nunca ha protestado cuando en un tribunal se discute que una persona mató a otra o ha matado a otra por salvar su vida propia. ¿Por qué? Porque ya eso está incluido en el Código Penal y es un tema que precisamente no se ha sometido al escrutinio ni la opinión de sectores y de elementos que no tienen la capacidad legal para decidir sobre ese tipo de aspectos. Bueno, justo mientras desarrollamos este espacio en el Congreso se ha estado discutiendo el proyecto de Código Penal, pero he escuchado a algunos legisladores plantear la posibilidad de buscar una salida solo incluyendo una de las tres causales y que tiene que ver cuando la vida de la madre se encuentra en peligro. ¿Qué opinión te merece esta propuesta? Mira, como establecía anteriormente, para mí la causal que debería discutirse más sería la de los casos en que la madre, la niña o la adolescente o la mujer adulta se encuentre embarazada producto de una violación o de un incesto o de ambas cosas a la vez, si ha sido violada por un pariente cercano. Entonces, dentro de ese escenario cabría más la discusión y tendría el derecho penal que resolver ese tema. Ahora bien, con respecto a la vida, a la no vida después o fuera del útero, y cuando ésta ponga en peligro la vida de la madre, me parece a mí que esa discusión está en el derecho penal resuelta y los legisladores tienen en sus manos las respuestas y los mecanismos para poder darle solución a ese tema. Y todas deben ponderarse, todas deben someterse a lo que es el escrutinio, a lo que es el análisis crítico, objetivo y dogmático de la teoría del delito. Y deben valorar si dentro de esa circunstancia cuáles serían las posibles consecuencias inmediatas y futuras con respecto a una solución o a otra. Si tú vas a tener una madre encarcelada o prefieres una madre que pierda su vida para dar vida a otra y todas las consecuencias que trae con ello, no tan solo para la madre, viéndolo desde el punto de vista particular, sino de la sociedad, de la comunidad femenina en general. Un aspecto, Aurila, y la verdad que te lo confieso, la solución a esta situación será legal, será política, será religiosa. ¿Por dónde entiende usted que es la forma, la vía de darle una respuesta a la sociedad que está tan atenta a este tema? Sí, de hecho la solución se ha dificultado porque todos los sectores entienden tener la razón. Y de alguna u otra forma todos la tienen porque todos coinciden en que hay que proteger la vida. La disyuntiva viene cuando un sector entiende que hay que darle preponderancia a una vida antes que la otra. Porque no nos olvidemos de que estamos hablando de una vida por nacer, una vida en gestación, pero también hay una vida que ya preexiste y que tiene derecho y que tiene el Estado la obligación de proteger esos derechos. Desde el punto de vista penal, sinceramente, les confieso, no encuentro razón alguna para haber debatido esto tanto. ¿Por qué? Porque las normas de por sí tienen un contenido axiológico, es decir, un contenido en cuanto a los valores, y ya esta norma la contiene, que es que el aborto, por regla general, está penalizado. Y hasta ahí no hay ninguna discusión. Ahora bien, el aborto, vamos a hacer el silogismo, el paralelismo, es un homicidio para algunos grupos, ¿verdad? Entonces, el mismo homicidio que tiene esa nomenclatura en otro artículo del Código Penal, tiene causas que lo justifican, es decir, causas que justifican que usted en algún momento, bajo ciertas circunstancias extremas y excepcionales, usted pueda cometer un homicidio y no ser responsable penalmente. Ahí está la discusión. Entonces,
creo que los legisladores tienen que hacer su parte. No se puede complacer a todo el mundo y el ejercicio del derecho penal, lo que el Estado decida criminalizar, no puede estar en manos de ningún sector, porque deben legislar para todos y deben incluir a todos los ciudadanos que se le va a aplicar la ley, debe incluírsele y debe protegérsele. Sí, abuela, y tomando en cuenta de que las tres causales sean favorecidas en materia de ley, ¿no podrían ser declaradas nulas tomando en cuenta el artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana que define la vida desde la concepción? Bajo mi percepción, no, porque como te decía anteriormente, la vida se está protegiendo a través de la penalización del aborto. Ahora bien, el carácter antijurídico de esa misma acción desaparece cuando se demuestra o se verifica de manera positiva que existe una causa que justificó esa acción. Es decir, la regla general es que el aborto está prohibido, pero si la madre demuestra que se encuentra en alguna de estas tres causales, entonces no sería contra el artículo 37, como no lo es la legítima defensa que está actualmente vigente y siempre se ha aplicado en nuestro ordenamiento, y nadie nunca ha solicitado o ha argumentado que la legítima defensa está en contra de la vida, porque son circunstancias reglamentadas incluso por la misma ley. No es que yo voy a decir que estoy dentro de estas tres causales, sino es que yo tengo que demostrar, porque son causas extraordinarias. La misma ley dispone, te voy a justificar que en este caso o bajo esta circunstancia tú violes la ley, interrumpiendo el embarazo, no cometiendo un aborto, interrumpiendo el embarazo bajo o argumentando esas causales. Entonces, la misma ley pone los requisitos, el mismo Código Penal lo establece en su artículo 75, que no serán crímenes y delitos aquellas actuaciones bajo las cuales la misma ley prevé que si existen causas de justificación no se podrán penalizar, y por lo tanto la persona que lo comete no podrá ser penalmente responsable. Voy a hacer uso de su experiencia en los tribunales y como abogada en ejercicio. ¿Cuántas personas han sido castigadas? ¿Cuántos médicos y personal médico han sido aquí condenados por la práctica de abortos? Y contrarrestando esta cantidad con la cantidad de abortos que se asume y se presume son realizados aquí en nuestro país. Mira, en cuanto a la primera pregunta, los médicos normalmente son sometidos por mala práctica médica, por no obedecer o no observar los protocolos médicos, etcétera, etcétera. Después de más de 10 años en el tren judicial y una experiencia en lo que fue la defensa pública de aquí del distrito, no recuerdo haber conocido ni escuchado ningún sometimiento o ninguna persona que requiriera la asistencia de una defensa técnica por ser sometido por cometer un aborto, que el aborto está actualmente en nuestro Código Penal. Sin embargo, en mi experiencia te puedo decir, ni en la de mis compañeros, no he escuchado nunca a nadie decir en el entorno jurídico que han tenido un caso de esta naturaleza. Los casos de aborto normalmente son clandestinos, es decir, esto todo el mundo sabe, pero no se enjuicia, no se persigue. Pero son voz populi, todo el mundo sabe quiénes lo practican y dónde se practica. Ahora bien, es un tema de quizás una hipocresía moral de las personas, porque quienes persiguen los delitos y pueden perseguirlo porque el aborto está actualmente tipificado en nuestro Código Penal, nunca han tenido, y es una acción penal pública, es decir, que el Ministerio Público lo puede perseguir de oficio. Sin embargo, nunca se ha perseguido. Entonces, cada vez que se toca el tema,
todos alzan su voz de alerta. Sin embargo, en la práctica, en el día a día, nosotros no vemos los clubes, no vemos las iglesias, no vemos a nadie trabajando para prevenir que las jóvenes salgan embarazadas, para que se produzcan los incestos, para que exista la seguridad de que una mujer ya adulta no vaya a ser violada. Es decir, que nadie aporta, aún sabiendo y teniendo conocimiento de los males que nosotros padecemos, nadie aporta a la solución, sino que todos quieren hacer causa común con el problema. Pero el problema, más que social, ahora mismo se ha llevado a la esfera legal y se pretende resolver un problema social con un tema legal. El aborto primero parte de lo particular hacia lo general, porque comienza afectando a una persona en particular, pero cuando tenemos una visión macro de cuáles son las consecuencias que en el futuro lleva a la sociedad, entonces nos damos cuenta que en el paso del tiempo, sí esto incide de manera negativa en lo que es el desarrollo. ¿Cómo incide de manera negativa que tengamos un alto índice de adolescentes dando a luz, niños con niños? Y también incide en el desarrollo de nuestro país y de nuestras ciudadanas y ciudadanos nacidos de relaciones incestuosas y de agresiones sexuales. Entonces, el Estado también tiene que ver si criminalizar esta acción, si estas tres causales vienen a resolver esos problemas futuros y cómo va a responder la sociedad ante un tema de que la mujer se ve entre la espada y la pared, o muero o voy a prisión. Entonces, todas esas cuestiones, no del momento, sino de cómo repercuten las leyes en nuestro país, tiene que tomar en cuenta el Congreso. Sí, mi pregunta final para Wilda tiene que ver con un argumento muy común de los que favorecen las tres causales, si es alegar de que la República Dominicana son de los pocos países, apenas 5, países atrasados que no las favorecen. Desde el punto de vista jurídico, ¿esto es real? Así es. No es una realidad, no lo podemos negar. Nosotros somos de los pocos países que ya quedan en cuanto que todavía en la legislación penal contiene lo que es el aborto como delito. El derecho penal moderno va encaminado hacia la apertura de ese tipo de derechos con respecto a las libertades individuales, porque como decía anteriormente, la decisión de embarazarse, por lo menos en el caso de las mujeres adultas, es una decisión, y si no es una decisión, entonces es una responsabilidad de un ciudadano adulto. Sin embargo, ya en situaciones de adolescente y de niñez, entonces ya tienen un tratamiento distinto porque de entrada son víctimas de un Estado que les ha fallado y que no le ha proporcionado los mecanismos para que esas no se encuentren en esta situación de víctima. Entonces sería revictimizar a la víctima del Estado y de un padre o de un familiar o de un violador y enviarla a prisión. Entonces sería un escenario bastante triste y bastante desolador. Las demás comunidades han dado apertura, han dado libertad y han entendido que hay cuestiones dentro de la esfera de lo que son las libertades y derechos personales de cada ciudadano, a donde no llega el brazo del ius puniendi del Estado. Cuestión que nosotros todavía no hemos alcanzado, pero que indefectiblemente, sea hoy, sea mañana, sea dentro de 20, 50, 30 años, nosotros vamos a tener que abordar, por lo menos, si no llegamos a despenalizarlo totalmente, abordarlo desde otra perspectiva. Bueno, muy bien. Oiga, perdón, brevemente, compadre, Sí, brevemente, violaron la norma, la ley, las mujeres que intentaron o que montaron el campamento justo frente al Congreso para protestar por el tema de las tres causales. No, tengo entendido que hasta ahora, según la propia Constitución, protestar de manera pacífica es un derecho que les es reconocido y es lo que hasta el momento tengo entendido
que es la actitud que han mantenido estas personas que han decidido, ya que se identifican con estas tres causales, han decidido entonces hacer un llamado de atención a través de esta protesta, por lo que a menos que ellas no causen disturbios o cuestionen la paz o obstruyan la paz pública, si mientras lo hagan respetando el orden público, tienen todo el derecho constitucional a protestar. Y lo que alega las autoridades, específicamente la policía, que tuvo que ver con que no tenían un permiso especial de toque de queda, estado de emergencia. Sí, siempre la policía siempre busca un subterfugio para poder a veces justificar algunas limitaciones a derechos fundamentales. Si bien es cierto que nos encontramos en un estado de excepción y que en virtud de esto el presidente de la República ha limitado la libertad de tránsito, no menos cierto es que desde el primer día debió verificarse que ciertamente esta protesta debió producirse dentro del horario establecido por el presidente mediante su decreto. Ahora bien, cabría preguntarse también si dentro de los derechos fundamentales que están limitados por el estado de excepción se encuentra precisamente o específicamente el derecho a protestar, por lo que la acción de la policía motivado en estos argumentos sería un poco extemporánea, porque me parece que ya, si mal no recuerdo, tienen unas 2 o 3 semanas ya el campamento instalado. No preciso la fecha exacta, el tiempo exacto, pero sí sé que ya tienen un tiempecito haciendo esta manifestación y con el campamento instalado. Entonces están escudando en su propia falta para poder quizás desarticular un poco la fuerza que quizás estén tomando estas personas con esta actividad pacífica. Awilda, gracias por la disposición y de brindarnos tus conocimientos jurídicos con relación a este tema tan controversial que tiene que ver con las tres causales. Gracias a ustedes y un honor haber compartido este espacio y este tiempo con usted y toda su audiencia. Bueno, muy bien, de esta forma despedimos por el día de hoy la invitación para mañana, cuando estaremos con todos ustedes en otro tribunal de la tarde de 6 a 7. Invitamos a que continúen con la programación de Telefuturo Canal 23.